Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por este tiempo que nos has permitido pasar a tu lado, este tiempo de alabanza y de adoración que hemos presentado delante de ti. Gracias, Dios Todopoderoso. Ahora, amado Señor, disponemos nuestro corazón, Padre Santo, para recibir tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestro corazón, Padre Santo, para entender tu palabra, para poder comprender lo que quieres enseñarnos en el día de hoy y para seguir edificándonos y siendo transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Nos abandonamos en tus manos y abandonamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, Padre Santo. Obra Dios Todopoderoso, que este tiempo sea fructífero para nuestro ser interior, para nuestro espíritu, para que crezcamos, Padre Santo, espiritualmente como una iglesia fuerte, como una iglesia fortalecida en tu presencia, amado Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Bueno, hemos venido en nuestro estudio de la palabra de Dios en el tema de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Estamos haciendo un repaso por las doctrinas fundamentales. Comenzamos con la doctrina de la Trinidad. Ya este sería nuestro tercer tema que hemos visto acerca de la Trinidad. Y en las dos primeras partes de este estudio que llevamos, recorrimos eso. Y en lo primero que vimos fue que la Biblia enseña que absolutamente solo un Dios existe, ¿verdad? No creemos en tres dioses, como algunos dicen decir, sino que realmente es un solo Dios. Pero es un solo Dios que se compone de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hacíamos esa comparación con el huevo, ¿no? Uno dice es un huevo, pero ¿el huevo de qué se compone? De tres partes también. Tiene la yema, la clara y la cáscara. Y entonces esa comparación nos permite un poco, digamos que nos da como una luz de poder entender cuando uno se refiere a Dios y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces uno dice, bueno, son tres personas o son tres dioses o es un solo Dios, pero no. En realidad con lo que hemos visto, según la palabra de Dios, es un solo Dios, que es así como una sola entidad, pero que al mismo tiempo se compone de tres personas, ¿sí? Después estudiamos que ese único Dios se ha revelado en las Escrituras como esas tres personas que vimos, y que desde el Antiguo Testamento hay expresiones, por ejemplo, desde su nombre, desde Elohim, que expresa esa pluralidad, pero también cuando vemos que dice la palabra de Dios, hagamos, cuando dice a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Que habla de varias personas. Cuando dice uno de nosotros, o cuando decía descendamos y confundamos cuando vimos esa palabra de la Torre de Babel, que dijo el Señor, descendamos y confundamos. Ahí no habla de un solo Dios. O sea, de una sola persona no hablaba, sino de esas varias personas referenciadas en un solo Dios. Y eso, digamos que abría parte a lo que estudiamos en el Nuevo Testamento, donde vimos muchos versículos donde se refleja Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora este tercer aspecto de la doctrina, porque no basta con mostrar las tres personas, sino que debemos ahora demostrar, según la palabra de Dios, que esas tres personas poseen esa naturaleza divina, que esas tres personas no son tres dioses, pero sí son tres personas que todos son Dios, ¿sí? Y porque si una de esas personas no fuera Dios, como también lo dicen en otras sectas, entonces la doctrina de la Trinidad sería falsa, ¿cierto? Y si sería falsa, pues entonces ¿en qué creemos, no? Entonces el verdadero creyente, digan amén, cree en lo que la Biblia declara, lo que la Biblia dice, que es nuestra principal fuente de sabiduría, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses independientes, sino que comparten esa misma esencia divina y poseen los atributos elevados de Dios. Amén. Entonces, por eso este tercer tema es la igualdad de la divinidad. Entonces, como habíamos visto, hay una unidad en ese solo Dios, ¿no? Como el huevo, que es un huevo, ¿cierto? Pero se compone de tres partes. Así es Dios,
que es un solo Dios, pero se compone de tres personas. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay una igualdad entre esas tres personas, porque las tres personas de Dios son igual de poderosas, merecen la misma adoración, son igual de infinitas, es decir, que no tienen un inicio ni un fin. Amén. Todas poseen esa misma naturaleza divina. Y no significa que desempeñen las mismas funciones, porque lo hemos visto y a la luz de la palabra, aunque son el mismo Dios, aunque son solo un solo Dios, son tres personas de Dios, pero todas tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el orden funcional, digámoslo así, es que Dios Padre envió al Señor Jesucristo. Dios Hijo, Jesucristo, obedeció voluntariamente al Padre. Y Dios Espíritu Santo aplica esa obra de Cristo en el corazón del creyente. Amén. Entonces, sin embargo, ese orden no implica inferioridad, no implica superioridad, sino que están como al mismo nivel, pero de diferentes funciones. ¿Sí? Y esa esencia en esa esencia natural y de gloria y de eternidad, los tres son completamente Dios, plenamente Dios. Amén. Por eso vamos a ver primero la divinidad del Padre. En el Salmo 90, Salmo 90, versículo 1 al 2. Entonces, la divinidad del Padre nunca ha sido motivo de discusión dentro del cristianismo. Todo lo contrario, siempre se ha afirmado de que hay un Dios, ¿verdad? Y toda la escritura lo reconoce como Dios. Salmo 90, versículo 1 y 2. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, claro, aquí declara que el Padre es Dios, que el Padre es eterno, porque dice desde el siglo hasta el siglo. ¿Sí? Aquí declara que el Padre es eterno, que el Padre es creador y que el Padre es ¿qué? Todopoderoso, que es inmutable, es decir, que no cambia con el tiempo, ¿cierto? Que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, dice la palabra. Entonces, sobre esa verdad, pues no existe discusión. El problema es cuando surgen algunos que niegan que Jesucristo, que el Hijo es Dios, o que niegan que el Espíritu Santo es Dios, sino que dicen que puede ser una fuerza, como saca la fuerza que hay en ti, no sé, tantas cosas que se han visto realmente que han tergiversado la palabra de Dios. Porque el verdadero creyente cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora vemos también la divinidad del Hijo. Ya vimos la divinidad del Padre, que podríamos hablar muchas cosas sobre el Padre, pero vamos a enfocarnos en el Hijo y en el Espíritu Santo en esta mañana. Entonces, el Evangelio de Juan comienza diciendo una declaración tremenda, extraordinaria, en San Juan 1:1. En San Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Amén. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se refiere al Señor Jesucristo, que vimos que Él es la palabra, ¿no? Que Él es el Verbo. Entonces, observen cuidadosamente estas tres afirmaciones. Primero dice, en el principio era el Verbo. Es decir, que Cristo no comenzó a existir en Belén cuando nació, no. Él ya existía desde antes de la creación. O sea, Él es eterno, amén. Después dice, y el Verbo era con Dios. Aquí vemos una distinción de personas, ¿cierto? Dice, el Verbo estaba con Dios. No dice que el Verbo era la misma persona.
No, o sea, no dice que el verbo es la misma persona del Padre, no. Existe una comunión eterna entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Por eso es que dice que el verbo era con Dios, o sea que Jesús, Dios Hijo, estaba con Dios Padre. Y después dice, y el verbo era Dios. Aquí dice que desaparece cualquier duda acerca de la naturaleza de Dios. Aquí afirma que era Dios, y lo dice claramente, ¿cierto? Dice que no dice que era semejante a Dios, no dice que era un Dios inferior, nada, dice que era Dios. Entonces, lo mismo ahí en el versículo 14, San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, ahí lo dice, Dios eterno como naturaleza humana. Ahí se encarnó. Ahí es lo que se llama como la encarnación de Dios Padre, o sea, perdón, de Dios Hijo en una persona. Porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Amén. Y, y eso es lo que conocemos como encarnación. Y Cristo nunca dejó de ser Dios. Lógicamente, Él llegó, simplemente digamos que añadió esa naturaleza humana a esa deidad para llevar a cabo nuestra redención, pero Él no dejó de ser Dios, simplemente limitó su poder. Dijo, no podía expresar o ejercer todo el poder que Él tenía, porque no era el propósito con que Él venía. Incluso cuando lo iban a arrestar y que Pedro intentó defenderlo con la espada, el mismo Señor Jesucristo dijo que si él hubiera querido, él podía hacer descender miles de ángeles para que lo defendieran. Pero no era el propósito. El propósito que traía o al que venía el Señor Jesucristo era morir en la cruz, a morir por nosotros para darnos vida eterna. Amén. También otros pasajes afirman, por ejemplo, ahí en el capítulo 20, afirman esa divinidad de Jesucristo. San Juan 20, versículo 28. ...28 y 29... San Juan 20, 28, versículo 28 y 29 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero entonces aquí lo que vemos es que la respuesta de Jesús no fue corrigiéndolo, no fue diciéndole que no era Dios, no. Ahí aceptó esa adoración porque verdaderamente era Dios. Amén. También en Colosenses capítulo 2, verso 9. Amén. Ya lo tienen por ahí. Colosenses al final, después de Gálatas, ¿dónde están? Más allá, más adelante. Después de Efesios, Colosenses, Filipenses, después de Filipenses. Ahí, por ahí donde van. Bueno, Colosenses 2:9 dice así. Oído, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? No dice que una parte de la deidad, no dice que una manifestación de la deidad, dice que toda la deidad, o sea, cuando habla de deidad es de Dios. Entonces, toda la plenitud de Dios se manifestaba en Jesucristo. Amén. También en Hebreos
Hebreos capítulo 1, verso 8, más adelante de donde estaban. Hebreos 1, 8. Hebreos 1, 8 dice, mas del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Dice, y el mismo Padre afirma, estas son expresiones que había dicho el Señor, por ejemplo, por medio de otros escritores en el Salmo 45, pero ahí hace referencia a que Dios Padre estaba diciendo, tu trono, oh Dios, hablando de que el Padre llama a Dios al Hijo, a Jesucristo. Amén. Y vamos a ver algunos atributos también del Señor Jesucristo, de Dios Hijo. Porque todo atributo exclusivo de Dios también está presente en el Hijo. Por ejemplo, Cristo es eterno. Si vemos el libro de Miqueas hacia los últimos libros del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, verso 2. Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Aquí hablando el profeta Miqueas, hablando del Mesías que iba a venir a reinar en Israel, pero dice que su salida, o sea, que él era desde el principio de los días hasta la eternidad, es decir, que hasta el fin, es decir, que es eterno, amén. También vemos que Cristo es creador. Ahí en San Juan, capítulo 1, verso 3. San Juan. Juan 1, 3. Juan capítulo 1, verso 3. Dice, todas las cosas son todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Ahí se habla de que Jesucristo es creador, que por él fueron hechas todas las cosas. Amén. También en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Colosenses 1, 16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Cristo y para Cristo. Amén, gloria al Señor. Ahora vemos otro aspecto de Él, que Él es omnipotente. O sea, en Mateo 28, San Mateo 28, versículo 18. 28, versículo 18.
Mateo 28, versículo 18. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando habla de potestad, habla de poder. Y aquí refleja su omnipotencia. ¿Sí? O sea, toda la potencia, todo el poder había sido dada al Señor Jesucristo del cielo y de la tierra. Amén. Y también que Cristo es inmutable, es decir, que Cristo no cambia. En Hebreos capítulo 13, más hacia adelante de donde estábamos. Hebreos 13, 8. Hebreos capítulo 13, verso 8. Amén. Y ahí lo dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces, todos estos aspectos del Señor Jesucristo confirman que Él comparte plenamente la naturaleza divina de Dios. Amén. Por eso el verdadero creyente cree en Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Amén. Ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo. Amén. Entonces, durante siglos algunas personas han enseñado que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿cierto? Que no es una persona, y esto es falso. No es una fuerza, no es una energía, no, el Espíritu Santo es una persona de Dios, ¿sí? La Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona divina, porque dice que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo puede ser entristecido, el Espíritu Santo puede ser obedecido, también puede ser resistido, y todo esto demuestra una personalidad, ¿no? O sea, un objeto, una fuerza o algo así no se puede entristecer, pero una persona sí se puede entristecer. Por eso demuestra que el Espíritu Santo es una persona, que por claro que posee esa naturaleza divina también. En Hechos, el libro de los Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículo 3 al 4. Hechos 5, versículo 3 al 4. Dice así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, primero dice eso. Entonces, observe el argumento de Pedro. Primero dice, mentiste al Espíritu Santo, ¿cierto? Hablando del Espíritu Santo. Y después concluye, mentiste a Dios, que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, esto le atribuye que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Pero también en 2 de Corintios capítulo 3. Aquí vemos muchos versículos porque debemos afirmar y confirmar con la palabra del Señor lo que estamos diciendo. Amén. Por eso en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17.
Segunda de Corintios 3:17. Dice 3:17, dice, porque el Señor es del Espíritu. Perdón, porque el Señor es del Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Entonces habla porque el Señor, porque Dios es Espíritu y ahí habla también. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ahí hay libertad. En Primera de Corintios también. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Primera de Corintios 2, verso 10 y 11. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Amén. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Cuando encontramos la palabra Espíritu en la Biblia con la E mayúscula, ahí habla del Espíritu de Dios, habla del Espíritu Santo, amén. Entonces solo Dios conoce perfectamente a Dios, ¿cierto? Así como solo nosotros nos conocemos completamente a nosotros, el Señor se conoce completamente al mismo. O sea, Dios Espíritu Santo conoce completamente la deidad. Entonces esto demuestra también esa naturaleza divina del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo también es Dios. Pero no solamente eso, sino que los atributos divinos del Espíritu Santo también reflejan esas características que le pertenecen únicamente a Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo es eterno también. En Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, 14. Amén. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces nótese aquí que habla del Espíritu eterno y la E del Espíritu está en mayúscula, es decir, que se refiere al Espíritu Santo. Amén. Pero nótese algo más interesante acá, que no solamente habla del Espíritu Santo, sino dice, cuanto más la sangre de Cristo, ahí habla de Dios Hijo, el cual mediante el Espíritu eterno, es decir, el Espíritu Santo, ofreció a sí mismo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Padre, amén. Entonces habla ahí de la Trinidad. En ese solo versículo también habla de las tres personas de Dios, amén. También el Espíritu Santo es omnipresente. En Salmo 139, por favor. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Cuando habla ahí de ese espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo. Entonces ahí habla de esa omnipresencia del Espíritu Santo que está en todo lado. Y es más, hoy
Hoy en día es más claramente la omnipresencia del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en el creyente. En cada creyente está el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es creador también. Si vemos en el libro de Job, antes de los Salmos sigue Job, o estaba Job antes de Salmos. Está el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Job 33, 4. Dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Ahí habla del Espíritu Santo, que me hizo y dio vida. Amén. Por eso es que también no solamente es creador, sino también el Espíritu Santo da vida. También confirmado en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8:11. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo, dice que levantó de los muertos, dio vida nuevamente a Jesús. Ahí vemos todo eso que confirma que el Espíritu Santo da vida, pero también que el Espíritu Santo simplemente no es una fuerza, sino que realmente es Dios. Amén. Por eso el verdadero creyente cree que en el Espíritu Santo es Dios y que habita corporalmente en nosotros, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ya hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver esa obra conjunta de la Trinidad, cuando a veces se manifiesta la Trinidad, porque en la palabra de Dios vemos hermosas enseñanzas donde se observa a esas tres personas trabajando en perfecta armonía. Por ejemplo, en la creación, el Padre diseñó la creación, ¿cierto? El Hijo ejecutó esa creación y el Espíritu Santo dio vida y orden a esa creación. Por ejemplo, en Génesis 1:1, hablando de la creación, Génesis capítulo 1, verso 1, el primer libro de la Biblia, ahí encuentran Génesis 1:1. Sí, así es. Amén. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y recuerden que cuando vimos en el original ese término, Dios hablaba de una pluralidad, hablaba de Elohim, hablaba de varias personas. No solamente lo vemos reflejado en esa palabra, sino también en el versículo 2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí habla del Espíritu Santo, amén. Entonces, ahí vemos esa funcionalidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo reflejándose en la creación. Todas esas cosas fueron hechas. ¿Por qué? Por la Trinidad, amén. La Trinidad participa en la creación, pero también en la salvación. En Efesios capítulo 1, Efesios 1, 4 y 5.
Amén. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el Padre planeó nuestra redención. Ahí vemos que Él, Dios, nos escogió, dice que en Él, para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios, ¿cierto? Dios Padre planeó nuestra redención. Dios Hijo murió por nuestros pecados, en el versículo 7 ahí mismo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Y también el Espíritu Santo nos sella. Es ese sello. Amén. Ahí mismo en Efesios, pero el versículo 13 y 14. Amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Por eso las tres personas participan en la misma obra perfecta en unidad. Amén. Tanto en la creación como en la salvación. Ahora, ¿por qué es importante esta doctrina de la Trinidad? Porque no es un asunto meramente académico, sino que tiene una profunda implicación en nuestra fe. Porque si Cristo no fuera Dios, pues apague y vámonos, porque ¿dónde estaría el Redentor? ¿Sí? Su sacrificio no tendría ningún valor. No podría haber salvado a la humanidad. Si el Espíritu Santo no fuera Dios, pues no tendría poder para regenerar al pecador. No podría morar en el creyente. Si no fuera Dios, simultáneamente no estaría en todos nosotros. Amén. Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no fueran una sola persona, pues estaríamos mal, porque muchos pasajes de la Biblia perderían completamente su sentido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús ora al Padre, o sea, se habla ahí de que también dicen, se me olvidó cuál era el término, de que Jesús cambia de forma. Entonces, que primero se manifestaba como Dios Padre, después se manifestó como Dios Hijo y después se manifestó como Espíritu Santo, como una doctrina que hablan de que el mismo Jesús, que es solamente Jesús, y no es verdad, porque Jesús, ¿cómo iba a orar al Padre si era el mismo? ¿Cierto? El Padre, ¿cómo iba a enviar al Hijo si era el mismo? En lugar de decir que el Padre envió al Hijo, hubiera dicho la palabra de Dios, que Dios Padre fue, o sea, vino y hizo la obra, ¿no? Que si el Padre envía al Espíritu Santo, porque se dice que iban a enviar al Consolador, aquel que habita ahora en nosotros, amén. Ahí perdería todo sentido. Y cuando el Espíritu glorificó a Cristo, pues ahí también sería el mismo glorificándose. No tendría sentido toda la palabra, y si no tiene sentido toda la palabra, pues apaga y vámonos también, porque no estaríamos en nada. Entonces todo esto revela bíblicamente que se muestra esa relación entre las personas de la Trinidad, pero ahí se ve que hay distinción entre ellos, pero que igualmente los tres tienen la misma potencia, la misma fuerza, la misma eternidad. Es decir, que todo es un complemento. Entonces, el verdadero creyente cree en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora, vivimos en un tiempo donde las falsas doctrinas están
a la hora del día, ¿no? Lo que vemos en internet, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en otros sitios que vienen a aparecer con otros nombres, pero que realmente todos reflejan esa que va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara y la hemos visto muchas veces. Por eso debemos recordar y exhortar esa exhortación del apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, no podemos dejarnos llevar por esos vientos de doctrina, por esas falsas doctrinas. Debemos de estar guardados y arraigados en la palabra de Dios. Vuelvo y digo, nuestra principal fuente de sabiduría, nuestra principal forma de entender a Dios es de leer su palabra, estudiar su palabra. ¿Sí? Y tal vez nunca lleguemos a comprender realmente toda la Trinidad y el misterio de lo que hay, el trasfondo de lo que hay en Dios, pero no importa, lo importante es creer en el Señor. Porque el verdadero creyente estudia la palabra de Dios, debe estudiar. No basta con escuchar, no basta con leer otros libros, no, hay que leer la palabra del Señor, amén. Entonces debemos adorar al Dios verdadero. Nuestra adoración no está dirigida a otras cosas, ni a las cosas de este mundo. Nuestra adoración debe estar dirigida al único y verdadero Dios. Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Y toda la gloria le pertenece a nuestro Señor. Por eso debemos permanecer firmes en la sana doctrina, permanecer firmes en la enseñanza del Señor, porque por eso es que debemos siempre traer la palabra, estudiar la palabra. Como dicen por ahí, no comer entero, ¿sí? Sino estar realmente confirmando que lo que se está diciendo está acorde a la Biblia, está acorde a la palabra de Dios. Y ahora debemos responder con humildad de esa palabra, porque el verdadero creyente, amén, acepta por fe aquello que Dios ha revelado en su palabra, amén. Entonces, después de recorrer esa palabra de Dios, podemos afirmar con seguridad que la Trinidad no es una invención humana, no es un invento humano, ni es el resultado de esa decisión eclesiástica, sino que es una verdad revelada progresivamente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, amén. Y la Biblia enseña de manera consistente tres verdades inseparables: que existe un solo Dios verdadero, como lo hemos visto, como dice también en Deuteronomio 6:4, no lo busquen, pero es para que lo tengan de referencia, que existe un solo Dios verdadero, que ese único Dios existe eternamente como tres personas. ¿Y cuáles son esas tres personas? Pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que esas tres personas poseen plenamente esa naturaleza divina, que son Dios, que son eternos, que son omnipotentes, amén, omnipresentes. Y que comparten esos atributos exclusivos de Dios y actúan en esa perfecta unidad en la creación, en la providencia, en la salvación y por la eternidad, amén. Entonces, reafirmamos que no hablamos de tres dioses, porque la Escritura proclama un solo Dios. Tampoco hablamos de una sola persona que cambia de forma, porque la Biblia distingue claramente entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que están relacionadas entre sí. Y aunque la palabra Trinidad no sale en la Biblia, no aparece en las Escrituras, pero es la forma de la doctrina de confirmar, porque está presente en esa relación, en esa revelación bíblica. ¿Sí? Es una forma de resumir lo que la Biblia enseña acerca de quién es Dios. Por eso siempre se le ha denominado Trinidad. Y como verdaderos creyentes, somos llamados a permanecer firmes en la verdad, a escudriñar la palabra de Dios, amén, y ver y adorar a ese
creer, adorar y ver al verdadero y único Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que vuelves y nos confirma, Señor, lo que tenemos en el corazón de que eres un único Dios, Padre Santo, y que también asimismo te manifiestas en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esas tres personas de la Trinidad, en esas tres personas que han estado involucradas a lo largo de la existencia y a lo largo de nuestra existencia. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos, Dios Todopoderoso, todo lo que has hecho, lo que has obrado en nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos ahora, Padre, que obres de nuestro corazón, que esta palabra quede sembrada en nuestra vida, en nuestro ser interior, que crezcamos espiritualmente para seguir comprendiendo tu palabra, que seamos edificados y transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, para que tú sigas obrando por medio de tu Santo Espíritu que ahora mora en nosotros, para que sigamos creciendo, para que sigamos avanzando, para que sigamos edificándonos para gloria y honra de tu nombre, para que estemos listos y preparados en aquel día glorioso en que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, por tu iglesia, para llevarnos a ser reino celestial. Nos abandonamos en tus manos, Padre Santo, y te pedimos que obres, que nos bendigas, que nos guardes, que nos protejas, que todo, Padre, en cuanto hagamos en este día, en esta semana, Padre, sea para gloria y honra tuya. Que nos bendigas con toda bendición espiritual, esa bendición del Padre, bendición del Hijo y bendición del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Démosle la gloria y la honra al Señor.